Las entidades paraestatales en México. Buen día, jóvenes. Cuando llegan a su casa y encienden la luz o la pantalla, ¿se han preguntado quién hace posible que llegue esa electricidad? Cuando van al doctor en el seguro, ¿saben exactamente qué tipo de institución es? ¿O cuando ven que su familia compra un billete de lotería, ¿se han cuestionado a dónde va ese dinero y quién administra esa lotería? Todas estas preguntas tienen una respuesta común que vamos a descubrir hoy. El tema de nuestro video es las entidades paraestatales en México y les voy a demostrar que este tema explica cómo funciona gran parte de los servicios que ustedes y sus familias usan todos los días. Les aseguro, jóvenes, que van a ver a las instituciones públicas con otros ojos y van a entender cómo está organizado nuestro país de una manera que muy pocas personas comprenden realmente. Muy bien, empecemos por lo básico. Quiero que imaginen algo conmigo. Piensen en el presidente de la República. ¿De acuerdo? Ahora, esta persona es el encargado de gobernar todo un país de más de 120 millones de habitantes. ¿Creen que puede hacerlo solo? Por supuesto que no, ¿verdad? Necesita ayuda, necesita instituciones especializadas que le echen la mano en diferentes áreas. Pues bien, las entidades paraestatales son precisamente eso, organismos creados por el gobierno para ayudar al Poder Ejecutivo Federal a manejar áreas muy importantes del país. Estas entidades no son simples oficinas gubernamentales, no. Son organismos que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen su propia personalidad jurídica y su propio patrimonio. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Significa que pueden tomar decisiones, manejar su propio dinero y funcionar con cierta independencia, aunque siempre bajo la supervisión del gobierno federal. Es como cuando ustedes cumplen la mayoría de edad, siguen siendo parte de su familia, pero ya pueden tomar decisiones por su cuenta. Algo similar pasa con estas entidades. Su objetivo principal es auxiliar al presidente en el manejo y desarrollo de las áreas que el Estado considera estratégicas o prioritarias para el bienestar del país. Y esto, jóvenes, es fundamental para entender cómo funciona México. Ahora bien, aquí viene algo muy importante que necesito que ustedes comprendan, porque no es lo mismo una cosa que la otra. El gobierno mexicano divide sus responsabilidades en dos grandes categorías, y cada una tiene su nivel de importancia y sus características particulares. Primero, tenemos las áreas estratégicas. Estas son tan, pero tan vitales para la soberanía y seguridad de nuestra nación que solo el Estado mexicano puede manejarlas. Absolutamente nadie más. Ninguna empresa privada, ningún particular, nadie. ¿Y cuáles son estas áreas? Déjenme darles ejemplos concretos para que lo entiendan bien. La acuñación de moneda y la emisión de billetes es estratégica. Piénselo un momento. ¿Qué pasaría si cualquier empresa pudiera fabricar dinero? Sería un caos total. Habría inflación descontrolada. Nadie sabría qué billetes son legales y cuáles no. Por eso solo el gobierno puede hacer esto. También son estratégicos los correos, los telégrafos, la radiotelegrafía y algo muy delicado, la generación de energía nuclear. Imaginen que una empresa privada, sin supervisión estricta, manejara reactores nucleares. Sería peligrosísimo.
¿No es así? Por eso, estas actividades están reservadas exclusivamente para el Estado mexicano. Y esto está establecido en el artículo 28 de nuestra Constitución. Y por otro lado tenemos las áreas prioritarias. Estas también son importantes para el desarrollo del país, pero no necesariamente tienen que ser manejadas únicamente por el gobierno. Puede haber participación privada con supervisión estatal. En esta categoría encontramos los ferrocarriles, el uso y aplicación de componentes para el sistema nuclear, el suministro de vapor, la comunicación vía satélite y todas aquellas actividades que satisfacen necesidades nacionales fundamentales. Son importantes, sí, pero no tan críticas para la soberanía como las estratégicas. La diferencia clave es esta. Estratégico significa solo el Estado. Prioritario significa importante, pero puede haber colaboración. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Es fundamental que lo entiendan porque es la base de todo el sistema paraestatal. Ahora que ya sabemos qué son y para qué sirven, déjenme explicarles que no todas las entidades paraestatales son iguales. Existen 6 categorías diferentes, cada una con sus propias características y funciones. Voy a explicarles cada una para que ustedes las conozcan. La número 1. Estos son los más numerosos y probablemente los que más cerca están de ustedes. Les voy a dar ejemplos concretos para que vean que no estoy hablando de instituciones abstractas o lejanas. ¿Conocen el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ustedes o sus familiares van al médico? Pues es un organismo descentralizado. ¿Y el ISSSTE? También lo es. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, que ayuda a las familias a conseguir casa, también es un organismo descentralizado. Déjenme darles ejemplos más cercanos. El Instituto Mexicano de la Juventud es un organismo descentralizado que desarrolla programas especialmente para personas de su edad, como becas, talleres, eventos culturales y deportivos. También lo es el Colegio de Bachilleres, donde miles de estudiantes como ustedes cursan su preparatoria en todo el país. ¿Y saben qué? Hay organismos descentralizados que seguro les van a sorprender. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado. Cada vez que alguien compra un cachito de lotería, está contribuyendo a programas de asistencia social sin saberlo. ¿No les parece curioso? Otro ejemplo interesante, la Casa de Moneda de México, que fabrica las monedas que ustedes tienen en su bolsillo. Es un organismo descentralizado. O Pronósticos para la Asistencia Pública, que maneja las apuestas deportivas y también destina sus ganancias a ayudar a quien más lo necesita. En el sector educativo, que es el que más les interesa a ustedes, encontramos varios organismos descentralizados. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos elabora los libros que usaron durante toda su primaria y secundaria. El Consejo Nacional de Fomento Educativo lleva educación a comunidades rurales y marginadas. Y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ayuda a personas mayores a terminar sus estudios básicos. ¿Ya se dan cuenta? Estas instituciones están en todos lados, forman parte de su vida. Categoría número 2. Estas funcionan como cualquier empresa que conocen. Tienen estructura de sociedad anónima, pero el gobierno federal es el dueño principal. Tiene la mayoría de las acciones. Les voy a dar un ejemplo muy cercano para nosotros que vivimos en Veracruz. La Administración Portuaria Integral de Veracruz es una empresa de participación estatal mayoritaria. Ellos manejan el puerto de Veracruz, que es el más importante del Golfo de México.
Cada vez que un barco llega con mercancías, cada vez que se exporta algo desde nuestro estado, esta empresa está involucrada. También existen las administraciones portuarias de Tuxpan y Coatzacoalcos, que son igual de importantes para nuestra región. Otro ejemplo que seguro han visto es Diconsa. ¿Conocen las tiendas Diconsa? Pues esa empresa se encarga de llevar productos básicos a precios accesibles a lugares donde no llegan los supermercados normales. Es participación estatal mayoritaria. Y hay una muy importante, Exportadora de Sal SADCB. Esta empresa exporta sal marina mexicana a todo el mundo. México es uno de los mayores productores de sal del planeta y esta empresa paraestatal se encarga de vender nuestra sal al extranjero. También en el sector educativo hay una empresa paraestatal curiosa, Impresora y Encuadernadora Progreso, que imprime muchos de los materiales educativos que se usan en escuelas públicas del país. Categoría número 3. Estas son básicamente bancos que pertenecen al gobierno. Lo importante es que sepan que existen instituciones bancarias gubernamentales que otorgan créditos especiales para impulsar sectores estratégicos de la economía. Y en la categoría número 4, organizaciones auxiliares nacionales de crédito. Muy similares, pero con funciones más específicas de apoyo complementario al sistema bancario. Son instituciones que facilitan el acceso al crédito en sectores donde la banca privada no llega o no tiene interés. Categoría número 5. Estas entidades ofrecen servicios de seguros con respaldo gubernamental. Su objetivo es proteger a los ciudadanos en diferentes aspectos: salud, vida, accidentes, desastres naturales, entre otros. La categoría número 6. Los fideicomisos son instrumentos financieros un poco complejos, pero déjenme explicárselos de manera sencilla. Un fideicomiso es como una bolsa de dinero que se destina a un propósito específico y que es administrada por una institución para lograr ese objetivo. Les voy a dar ejemplos concretos. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo es un fideicomiso que impulsa el desarrollo turístico en México. ¿Han oído hablar de los grandes desarrollos turísticos como Cancún, Los Cabos o Huatulco? Pues muchos de esos proyectos fueron posibles gracias a este fideicomiso que invirtió en infraestructura turística. En el sector educativo existe el fideicomiso de los sistemas normalizados de competencia laboral y de certificación de competencia laboral, que básicamente se encarga de certificar que las personas realmente saben hacer bien su trabajo en diferentes oficios y profesiones. En el área cultural está el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, que preserva y difunde el patrimonio cinematográfico mexicano. Si alguna vez han ido a ver una película clásica mexicana en una cineteca, fue posible gracias a este fideicomiso. Ahora, aquí viene algo fascinante que demuestra que este sistema no es un desorden, sino algo muy bien organizado y estructurado. El presidenta de la República, tiene la facultad de agrupar a todas estas entidades paraestatales por sectores, de acuerdo con el área específica en que trabajan. Es como organizar su cuarto o su mochila. Cada cosa va en su lugar correspondiente. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que todas las entidades relacionadas con la educación se agrupan bajo la Secretaría de Educación Pública, todas las relacionadas con salud bajo la Secretaría de Salud, las de energía bajo la Secretaría de Energía, y así sucesivamente, con cada área del gobierno. Déjenme darles ejemplos concretos de cómo funciona esta organización sectorial para que lo visualicen mejor. Bajo la Secretaría de Gobernación encontramos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que trabaja para garantizar que todos los mexicanos sean tratados con igualdad, sin importar su origen, género, religión o cualquier otra característica.
También están los talleres gráficos de México, que imprimen documentos oficiales del gobierno. Bajo la Secretaría de la Defensa Nacional está el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que da servicios médicos y prestaciones a los militares y sus familias. Bajo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que maneja las finanzas del país, encontramos tres organismos muy interesantes. La Casa de Moneda de México, que fabrica nuestras monedas. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que todos conocen. Y Pronóstico para la Asistencia Pública, que maneja las apuestas deportivas oficiales. Bajo la Secretaría de Bienestar están organismos muy importantes socialmente. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que defiende los derechos de las personas con alguna discapacidad. El Instituto Mexicano de la Juventud, que ya les mencioné, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que atiende las necesidades de nuestros abuelitos. Bajo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está la Comisión Nacional Forestal, que protege nuestros bosques, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que estudia y combate el calentamiento global. Bajo la Secretaría de Energía hay dos organismos técnicos muy especializados, el Centro Nacional de Control de Energía y el Centro Nacional de Control del Gas Natural. Estos son los que vigilan que la electricidad y el gas lleguen correctamente a todo el país. También está el Instituto Mexicano del Petróleo, que investiga nuevas tecnologías para la industria petrolera. Bajo la Secretaría de Economía encontramos a la Procuraduría Federal del Consumidor, la famosa Profeco, que defiende sus derechos como consumidores cuando compran productos o contratan servicios. Bajo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, ambos fundamentales para nuestra producción de alimentos. Bajo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encontramos aeropuertos y servicios auxiliares que administra varios aeropuertos del país, el Servicio Postal Mexicano, nuestro correo tradicional y Telecomunicaciones de México. También las administraciones portuarias que ya mencionamos. Bajo la Secretaría de Educación Pública hay muchos organismos que ya conocen o deberían conocer. El Colegio de Bachilleres, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el Consejo Nacional del Fomento Educativo, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Bajo la Secretaría de Salud están los centros regionales de alta especialidad como el de Chiapas, que atienden casos médicos muy complejos que requieren equipo y especialistas de primer nivel. Bajo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que determina cuál es el salario mínimo que se debe pagar en México. Y bajo la Secretaría de Cultura encontramos el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que preserva y promueve las lenguas indígenas de México, y Estudios Churubusco Azteca, que produce películas mexicanas. ¿Se dan cuenta de la magnitud de este sistema? Hay cientos de entidades trabajando en diferentes áreas, todas organizadas por sectores. Ahora quiero hacer una pausa especial para hablarles de dos gigantes de la administración pública que seguramente conocen muy bien y que merece atención particular. La Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Estas dos instituciones son tan importantes, tan grandes y tan estratégicas para México que tienen una clasificación especial. Se les llama empresas productivas del Estado y tienen un régimen jurídico particular. La Comisión Federal de Electricidad, o CFE, como todos la conocemos, es la responsable de que llegue electricidad a millones de hogares mexicanos. Cada vez que encienden un foco en su casa, cada vez que cargan su celular, cada vez que usan el refrigerador, están usando un servicio proporcionado por la CFE. Sin esta empresa productiva del Estado, gran parte del país estaría a oscuras. Petróleos Mexicanos, o Pemex, es la empresa petrolera nacional. México es un país petrolero y Pemex es la encargada de extraer el petróleo
que es fundamental para nuestra economía. Cada vez que su familia carga gasolina, muy probablemente están usando un producto refinado por Pemex. Estas dos empresas son tan vitales que están consideradas dentro de las áreas estratégicas de la nación. Son el motor energético de México. Todo este sistema tan complejo que les he explicado no funciona al azar ni por capricho. Está perfectamente regulado por leyes que garantizan su correcto funcionamiento. Las dos leyes principales que rigen a las entidades paraestatales son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Estas leyes establecen cómo deben crearse, cómo deben funcionar, cómo deben ser supervisadas y cómo deben rendir cuentas. Y aquí viene algo muy importante para ustedes, la transparencia. En el Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto de 2019 se publicó la relación oficial y completa de todas las entidades paraestatales de México. Este documento es público, cualquier ciudadano puede consultarlo. No hay secretos, no hay instituciones escondidas. ¿Por qué es importante esto? Porque estas entidades manejan recursos públicos, dinero que proviene de los impuestos para pagar que pagan, perdón, todos los mexicanos, incluidas las familias de ustedes. Por lo tanto, tienen la obligación de ser transparente y de rendir cuentas a la sociedad. Como ciudadanos informados, ustedes tienen el derecho de saber qué instituciones existen, qué hacen, cuánto gastan y cómo lo gastan. La democracia funciona cuando los ciudadanos están informados y exigen que las instituciones cumplan su función. Ya antes de pasar a las conclusiones, quiero compartirles algo que me parece relevante. La historia de la educación inclusiva en México es un ejemplo perfecto de cómo las instituciones públicas pueden transformar vidas y sociedades enteras. ¿Sabían ustedes que México fue uno de los primeros países de América Latina en implementar servicios educativos para personas con necesidades especiales? Esto no fue hace 10 o 20 años, fue hace más de 150 años. En el año 1870 se fundó en México la primera escuela para personas sordas. En 1873 se fundó la primera escuela para personas ciegas. ¿Y saben quién las fundó? Un hombre extraordinario llamado Ignacio Trigueros, quien en ese entonces era alcalde de la Ciudad de México. La historia de cómo comenzó esto es realmente inspiradora. Trigueros no esperó a que el gobierno tuviera dinero. Él mismo pagó de su propio bolsillo los gastos iniciales, acondicionando un par de habitaciones en un asilo. ¿Por qué hizo esto? Porque creía profundamente en el derecho a la educación para todas las personas sin excepción. Un año después de la apertura de la escuela, Trigueros logró convencer al presidente de que asignara recursos económicos para que la escuela pudiera recibir a todos los alumnos que llegaran. Y con el tiempo, esto se convirtió en un movimiento nacional. En 1942, la Fundación Ignacio Trigueros recibió un donativo de la Embajada Americana y del Comité Rockefeller que permitió adquirir equipo especializado y establecer el primer centro de impresiones en sistema braille de América Latina. En 1943 se fundó la Escuela Normal de Especialización en la Ciudad de México para formar a maestros de educación especial, no solo para México, sino para toda Latinoamérica. Y en 1951, durante una conferencia de la UNESCO en Montevideo, México fue nombrado Centro Oficial para la Impresión de Textos en Braille para toda Latinoamérica. Imaginen el orgullo.
México liderando la educación inclusiva en todo el continente. ¿Y saben qué? Todo esto fue posible gracias a instituciones públicas y, eventualmente, a organismos descentralizados, como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que hoy en día es una entidad paraestatal. Nuestra Constitución, en su artículo tercero, establece algo fundamental que quiero que ustedes escuchen con atención. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Escucharon bien, jóvenes? Universal e inclusiva. Esto significa que no importa quién seas, de dónde vengas, qué condiciones tengas, qué dificultades enfrentes, tienes derecho a la educación. Y muchas de las entidades paraestatales que hemos mencionado hoy trabajan todos los días para hacer realidad ese derecho constitucional. Ustedes están aquí en un telebachillerato recibiendo educación gratuita. Gracias a este sistema de instituciones públicas que llevan educación hasta los rincones más alejados del país. Esto no es casualidad, es el resultado de más de 150 años de esfuerzo institucional. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de este video. Creo que ha sido un recorrido completo por un tema fundamental para entender cómo funciona nuestro país. Ahora déjenme hacer un resumen de lo más importante que necesitan recordar. Primero que nada, aprendimos que las entidades paraestatales son organismos que auxilian al Poder Ejecutivo Federal en el manejo de áreas estratégicas y prioritarias de México. No son simples oficinas de gobierno, sino instituciones con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen funciones específicas y vitales para el funcionamiento de nuestra nación. Segundo punto, identificamos claramente la diferencia entre áreas estratégicas y áreas prioritarias. Las estratégicas son tan vitales que solo el Estado puede manejarlas. Acuñación de moneda, correos, energía nuclear. Las prioritarias son importantes, pero pueden tener participación mixta. Ferrocarriles, comunicación satelital, turismo. Tercer punto. Conocimos los 6 tipos de entidades paraestatales que existen: organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguro y fideicomisos públicos. Cada una tiene su función específica y su forma de operar. Cuarto punto. Comprendimos que todo este sistema está perfectamente organizado por sectores. Cada Secretaría de Estado agrupa las entidades relacionadas con su área de trabajo. No es un desorden, es un sistema estructurado y lógico. Quinto punto. Vimos ejemplos concretos que están presentes en la vida cotidiana. El IMSS, que cuida la salud de millones de mexicanos. La CFE, que lleva electricidad a sus hogares. El Instituto Mexicano de la Juventud, que desarrolla programas para ustedes. La Profeco, que defiende sus derechos como consumidores. El Colegio de Bachilleres, donde estudian miles de jóvenes. Y sexto punto. Aprendimos que todo esto está regulado por leyes específicas y que la información es pública y transparente. Como ciudadanos, tienen derecho a saber qué hacen estas instituciones y a exigir que cumplan con su función. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esto? Como ciudadanos informados, ustedes deben entender cómo funciona su país. Estas instituciones manejan recursos públicos que provienen de los impuestos de todos los mexicanos, de las familias de ustedes también. Por lo tanto, es su derecho y su responsabilidad conocerlas
vigilarlas y exigir que trabajen bien. Cuando sean mayores de edad y puedan votar, cuando participen activamente en la vida pública, cuando usen servicios gubernamentales, cuando paguen impuestos, toda esta información que hoy aprendieron les va a servir. Van a entender que el Estado no es una entidad lejana, abstracta o misteriosa, sino un conjunto de instituciones concretas que trabajan o deberían trabajar para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Las entidades paraestatales están en todos lados, cuando van al médico, cuando usan la electricidad, cuando van a la escuela, cuando reciben un libro de texto gratuito, cuando su familia tramita una casa en el Infonavit, cuando viajan por carretera o por avión, cuando compran en una tienda de Iconza, están presentes en cada aspecto de la vida nacional. Y la historia de la educación inclusiva que les compartí no es solo una anécdota bonita, es una demostración real de que las instituciones públicas, cuando funcionan bien y tienen su propósito claro, pueden transformar sociedades enteras. Gracias a ese esfuerzo que comenzó hace más de 150 años, hoy millones de personas con discapacidad tienen acceso a educación, salud, trabajo y una vida digna. Ustedes son beneficiarios directos de este sistema. El simple hecho de que estén aquí, en un telebachillerato público, recibiendo educación gratuita, es posible gracias a entidades paraestatales que trabajan en el sector educativo. Eso debe llenarlos de orgullo, pero también de responsabilidad. Quiero terminar dejándoles una reflexión. Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El conocimiento eh, el conocimiento les da poder, les da la capacidad de entender cómo funciona su país, de exigir mejores servicios, de participar activamente en la vida pública y de tomar decisiones conscientes e informadas. No sean ciudadanos pasivos que solo se quejan sin entender. Sean ciudadanos activos que conocen, que participan, que proponen, que exigen y que también reconocen cuando las instituciones trabajan bien. El México del futuro, el México que ustedes van a construir cuando sean adultos, depende de que haya ciudadanos informados, críticos, pero también comprometidos con su país. Y ese proceso comienza ahora, en esta etapa de su formación, con clases como esta, en la que aprenden cómo funciona realmente su país. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.